Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hacer un video demostrativo del probador universal de sensores y actuadores SC67 de Wilson Champ. Lo primero que hacemos es encender el equipo y esperar a que pase el test del mismo. Luego va a ir a la primera función, que es sensor Hall de 2 terminales. Estos sensores son los sensores de ABS de los vehículos, por ejemplo. Para probarlo lo que vamos a hacer es usar el campo magnético que tiene incorporado el SC67. Como ven, en este momento no hay señal. Cuando nosotros nos acercamos y apoyamos sobre el campo magnético, hay señal. ¿Correcto? De esta manera estamos comprobando el correcto funcionamiento del sensor. Volvemos a hacerlo, nos acercamos, aparece la señal y a medida que nos alejamos desaparece la señal. Ahora vamos a pasar a la función sensor Hall y óptico de 3 terminales. Estos sensores son de este tipo, ¿correcto? Como ven, en este momento no hay señal y me dice que tengo 0 volt. Lo que voy a hacer yo con una pieza ferromagnética, la voy a pasar por la ranura. Cuando la ingreso me dice 5 volt y me dice que la señal está arriba. Lo saco, la señal va abajo a 0 volt. Si yo lo muevo a mucha velocidad, se me pasa la función a Hertz y me dice a qué frecuencia estoy moviendo yo la pieza polar. En este caso estoy en los 10 Hz. Y acá me va contando los pulsos. En este caso tengo 117 pulsos. Correcto. Fíjense que mientras estoy conmutando, el dibujito de la señal pasa con mutación. Ahí está. Correcto. Una vez que dejo de pasar la pieza polar, se me va a 0 y me indica que está abajo. Vamos a pasar a la función siguiente, que es sensores inductivos. Para esto vamos a conectar un sensor inductivo de 2 terminales de este tipo, ¿no es cierto? Simplemente conectamos el cable negro y el verde. Y luego acercamos la pieza captora al campo magnético. Se salió el cable verde. Ahí vemos que ya hay señal y a medida que nos acercamos va creciendo la señal. Me alejo, va decreciendo la señal hasta que me dice no, cuando llega a 0. Vuelvo a acercar y me dice que tengo señal, vuelvo a alejar y se corta la señal. Pasamos a la prueba siguiente, que es sensor resistivo. Vamos a usar este sensor resistivo, también de 2 terminales. Volvemos a usar los cables negro y verde. Y me dice la temperatura y el valor de resistencia. Vamos a poner acá en la bateíta. Lo que vamos a hacer para acelerar la prueba es poner líquido ya a cierta temperatura. Correcto, ahí vemos cómo va subiendo la temperatura y sube también, y va bajando, perdón, la resistencia. Vamos a poner un poco más. De esta manera podemos levantar la curva de la resistencia en función de la temperatura. Obviamente que nosotros esto no lo hacemos ingresando agua, sino activando el calefactor. En este momento va a seguir calentando hasta los 120 grados como máximo. A los 120 grados corta la prueba. Lógicamente, para llegar a temperaturas superiores de 100 grados no se puede usar agua, como este caso que estamos usando agua, sino ya hay que ponerle algún tipo de líquido refrigerante que tenga una temperatura de ebullición superior a los 100 grados. Con esta prueba, aparte de levantar la curva de temperatura en función de resistencia, también podríamos en esta cubita probar los termocontactos, que es la función que sigue. Vamos a parar el calefactor y acá tendríamos la prueba de termocontacto. Lo mismo, le damos inicio, me dice que es un termocontacto normal cerrado, porque en este caso tiene una resistencia. Yo lo que voy a hacer para simular la prueba es abrir el contacto, o vamos a sacar los dos. Vamos a iniciar otra prueba.
Ahora me da normal abierto. Si se cierra el contacto, me dice contacto cerrado y me almacenó la temperatura a la que cerró. Cuando vuelvo a abrir, me dice final de prueba y me quedan las dos temperaturas almacenadas, la que cerró y la que abrió el contacto. Vamos a la sonda lambda. Para probar sonda lambda, vamos a usar una sonda lambda de este tipo. Que es una sonda lambda que tiene 4 terminales, los dos blancos y el gris y el negro. Los dos blancos son calefactor. Así que los dos blancos los vamos a conectar a la salida de 12 volts del equipo. El sentido es indistinto ya que es una resistencia. El cable gris lo vamos a conectar a la masa del equipo. Y el de señal al negro, que es la señal. Bueno, una vez realizada la conexión, vamos a activar el calefactor, que ahora el calefactor está en 0 volt, le vamos a poner 12 volt. Estas sondas lambda no trabajan si no se calienta el material, que es óxido de circonio. Así que vamos a calentarlo, vamos a esperar un ratito a que caliente. Y luego con una llama vamos a sacarle el oxígeno que hay alrededor. Ven que empieza a subir la medición de pobre, se va a ir yendo cada vez más rica. ¿Correcto? Yo le saco y va a volver a ser pobre. A medida que uno le va sacando el oxígeno, la mezcla pasa a ser más rica. Ahí dice rica ya. Ahí es estequiométrica pobre. Y si la elevo, ahí está, estequiométrica. Y ahí ya está en rica. ¿Correcto? Bueno, vamos a pasar a la siguiente prueba. Sensores de detonación. Vamos a sacar la sonda lambda. Y vamos a conectar un típico sensor de detonación. Este tipo de sensor lo que hace, detecta los golpes generados por las detonaciones en el motor. Lo que vamos a hacer acá es simplemente lo golpeamos y vamos viendo cómo va contando los golpes. Incluso si ustedes ven que si le pego más rápido me genera más tensión relativa, y si le pego más despacito genera menos tensión relativa. Es una forma muy sencilla de poder probar un sensor de detonación. Sensor TPS. Sensor TPS, vamos a conectar un sensorcito. Bueno, y luego una vez conectado, introduciendo un destornillador, vamos a irlo girando y vamos viendo cómo varía la tensión y el ángulo de abertura, digamos, de la válvula de admisión. Vamos a llegar al fondo, vamos a volver abajo. Vemos cómo varía la tensión y la abertura. Muy sencillo. La prueba que sigue es la del sensor MAP.
Para ello vamos a usar un sensor map. Vamos a conectarlo. Bueno, ahí tenemos conectado el sensor map. Correcto. Acá tenemos una bombita a tornillo de vacío, un generador de vacío que está conectado a la entrada del map y podemos medir tensión y presión. La presión podemos elegir la unidad, puede ser en kilopascales, en PSI, en pulgada de mercurio o en bar. A medida que nosotros vamos generando el vacío, va a ir cayendo la presión y va a ir modificándose la tensión. Esta función es indistinta si es un map por frecuencia. Acá en vez de decir volt va a decir hertz y acá te vas a ir viendo cómo se modifican los hertz. En este caso es de tensión y vamos viendo cómo se modifican los volt. Bueno, y así podría sacar mucho más el pistón hasta que dé mucho menos bar. Y podríamos ir viendo cómo varía la tensión. Vamos a tratar de llevarla a un volt. Ahí está. Y ahí puedo levantar la curva. Obviamente si vuelvo va a ir en sentido contrario, va a ir subiendo la presión y subiendo la tensión. Listo con el mapa. Luego, bueno, tenemos una serie de pruebas que son válvulas proporcionales, donde uno le puede ir cambiando el porcentaje de la válvula y podría ir viendo, por ejemplo, si fuera una mariposa motorizada, podría ir viendo la tensión de uno de los sensores. Habría que hacer dos pruebas, una para cada sensor. Acá tenemos para bobinas de 12 volt, relé con bobinas de 12 volt, lo puedo activar y desactivar para probar relé. Inyectores, podríamos poner un inyector, vamos a poner un inyector. Bueno, ahí ponemos un inyector. Lo que vamos a hacer, le vamos a cambiar, qué sé yo, 3,5 milisegundos, por ejemplo, y 4500 RPM. Le damos el inicio y durante ese tiempo que va a ir descontando, vas a tener el inyector funcionando. Correcto. Le podés cambiar, qué sé yo, le vamos a cambiar las RPM, le vamos a poner secuencial. Y vas a hacer un barrido de RPM para probar el inyector en todas las condiciones, a ver si anda bien. También podés poner los milisegundos de apertura o totalmente abierto para hacer una prueba de cono, digamos, o secuencial para que vaya barriendo todo. Primero va a barrer todos los milisegundos y después va a incrementar las RPM. Bueno, y esto básicamente es el SS67. Tiene algunas pruebas más que no son muy importantes, como pruebas de interruptores o de relé, que no tienen demasiada importancia en este momento. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva la demostración. Vamos a
parar y apagar el equipo. Muchas gracias.